Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos. En esta oportunidad tenemos presente a Jaciel Velázquez Vilches, quien es estudiante de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, quien a su vez también es nativo de Selendín, Cajamarca. En esta oportunidad vamos a conversar un poco acerca del proyecto Conga y el impacto que tuvo en la ciudad de Selendín. Buenas noches, Jaciel, ¿cómo estás? Hola, Mabe, ¿qué tal? Bastante contento, un poco sorprendido también, porque es la primera vez que me entrevistan sobre un tema un poquito delicado, ¿no? Ujú. Sobre todo para la gente de donde yo vengo, de Selendín, pero que mm, me estoy bastante emocionado de poder responder algunas dudas o inquietudes que tengan acerca de este tema. Claro, de acuerdo a lo que yo sé. Claro. Muchas gracias. Antes de iniciar con las preguntas, me gustaría que me comentes un poco acerca de tu ciudad natal, ¿no? De Selendín, más o menos cómo es su historia, algo, unos aspectos culturales, económicos. Ya. Acerca de la historia de Selendín, no sé mucho. Mi familia materna es de ahí, mi familia paterna también, mis abuelos son de Selendín. Entonces, desde muy pequeño yo he podido conocer la ciudad de Selendín. Entonces, es bastante conocida por su hermoso cielo azul del Edén, un cielo celeste, despejado. Selendín se encuentra a 2.950 metros sobre el nivel del mar. No es una ciudad de la tierra tan grande, tampoco es una ciudad tan extensa como la misma capital de Cajamarca o como otras provincias de Cajamarca, ya sea Chota, ya sea Jaén, Bambamarca, que son provincias mucho más grandes. Selendín es como un pequeño pueblo típico de la sierra, con casas de adobe y con techos de doble gota de agua. Como actividades turísticas, en Selendín se encuentran algunas cascadas, como el Velo de la Novia, que se encuentra en el distrito de Oxamarca, que pertenece también a Selendín. Tiene baños termales en Yanguat, que se encuentran a 40 minutos de la Plaza de Armas de Selendín. Tiene un mirador, bueno, en realidad tiene dos miradores. Un mirador que está ahí nomás subiendo una lomita, que es el mirador de San Isidro, y el mirador de Jelig, que sí se tiene que llegar en auto. Y ese mirador de Jelig tiene una vista total de Selendín y como se encuentra en la fila de un cerro, tiene vista para la parte de atrás, por así decirlo, que da al río Marañón. Entonces, como actividades económicas, Selendín es una provincia ganadera. En su momento también, cuando el proyecto Conga, bueno, se desarrollaba, porque ahora se encuentra un poco paralizado, se podría decir que era una provincia minera. Hoy no se puede decir eso. Y otro atractivo que tiene Selendín es, eh, bueno, se caracteriza por los sombreros de paja toquilla, que son unos sombreros de una pajita bastante delgadita, bastante finita. No son como los sombreros chotanos, como el que sale el presidente Pedro Castillo, que son un poco levantados hacia arriba. Acá tengo uno, así que te lo voy a A ver, mostrar para que lo puedas ver. ya. Este es el que yo tengo. Este es Ah, el sombrero de paja toquilla. Es un sombrero con faldas largas. ujú. Tiene una dimensión más o menos de 15 centímetros de largo. Y a diferencia de los sombreros chotanos, como el del presidente Castillo, que son un poco así levantados, este es completamente planito, ¿no? Bueno, son de faldas planas y es mucho más estético, ¿no? No se ve tan tosco, tan grande, es un poco más elegante. Bueno, eso sería un poco acerca de Selendín. Muchas gracias. Tengo dos curiosidades. La primera es acerca del sombrero. ¿La correa es como ya algo que se añadió después o es un adorno? ¿La correa en el sombrero tiene algún significado? Eh,
Es algo estético, es como una decoración, pero la mayoría de sombreros de paja toquilla que vienen con la correíta, como la mía, que tiene esta correíta, más que todo lo utilizan los varones. No podría decir que es de uso netamente de varones, pero siempre que voy a Selendín y veo a señores, adultos, bueno, hasta jóvenes también, ¿no? Pero del sexo masculino, siempre los veo que utilizan esas correitas, ¿no? Algunas mujeres también lo usan, pero no son la mayoría. Y también el sombrero de las mujeres es un poco distinto también, sobre todo de las zonas rurales, ¿no? Es un poquito más levantado. Por ejemplo, el mío que te acabo de mostrar es un poco más plano, con la falda prácticamente plana, y el de las mujeres es un poquito más levantado y con la copa del sombrero también más alto, como el sombrero chotano, pero sin que sea eh, tan, Pronunciado. tan pronunciado exactamente. Ya, muchas gracias por explicarme. Me dio esa curiosidad. Y la segunda era acerca de que mencionabas de que una de las actividades económicas de Serendín era la minería. ¿Eso era antes del proyecto Conga o recién se implementó la minería como una actividad económica durante el proyecto Conga o desde que inició el proyecto? Lo que pasa es que los proyectos mineros en Cajamarca han estado durante bastantes años. Por ejemplo, en Selendín, el proyecto minero conocido, como lo señalas, es el proyecto minero Conga. Pero a nivel de la región Cajamarca, hay muchos más proyectos mineros, como Michiquillay, a cargo de la empresa Newmont. El proyecto minero Conga también pertenece a esa empresa. Entonces, dentro de Selendín solamente está ese proyecto, ¿no? Ese proyecto minero Conga, que es un proyecto formal, ¿sí? Hay en otros distritos del mismo Selendín donde también se practica la minería, pero no está registrada. Es una minería informal y las municipalidades distritales tienen que luchar constantemente también contra esos mineros ilegales, ¿no? Claro, muy interesante lo que me dices porque creo que no solamente sucede eso en Cajamarca, ¿no? Sino también sucede en otras regiones como Pasco, bueno, en su provincia de Cerro de Pasco, en donde también se presenta ese problema de la minería ilegal. Y ya tocando el tema del proyecto Conga y pues iniciando con la ronda de preguntas, ¿qué significa para ti el proyecto Conga? Eh, para mí, el proyecto Minero Conga es un, bueno, valga la redundancia, es un proyecto minero que aparentemente traería mucha bonanza, traería muchas riquezas, económicamente hablando, claramente está, y que yo como celendino, mi familia como celendina y bueno, mis paisanos también como celendinos, nos oponemos a algunas cuestiones que afectarían, dañarían y perjudicarían a largo plazo el medio ambiente, no solamente en la provincia de Selendín, sino también en provincias aledañas. Y dentro de esas provincias también hay distritos, entonces es todo un conflicto, es todo un tema y a largo plazo sería bastante perjudicial para la salud, para el desarrollo económico y para las mismas sociedades y culturas que se desarrollan dentro de Selendín y otras provincias aledañas también, como Bambamarca, como Cajabamba, etcétera. Entonces, me estás comentando que, si bien es cierto, el Ministerio de Energía y Minas en su afiche presentaba de que el proyecto minero Conga iba a beneficiar a la población, aún así era todo lo contrario, ¿no? Entonces, dentro del afiche, ellos ponían de que se iba a realizar la extracción de oro y cobre a través de los procesos de chancado, molienda y flotación. ¿Me podrías decir, pues, qué tan cierto era eso, si es que llegaste a ver algo o te llegaste a enterar de que no solamente iban a utilizar esos
esos procesos, sino también iban a utilizar otros proyectos u otros procesos en donde pues, extraían la mayor cantidad de minerales. ¿Cómo era eso? Sí, bueno, uno de los principales argumentos de oposición, por llamarlo de esa manera, por parte de la población hacia el proyecto minero Conga son los graves antecedentes que hay de contaminación y desaparición de fuentes de agua por parte de la empresa Yanacocha, ¿sí? Entonces, durante, a ver, más o menos 2 décadas de minería en Cajamarca, pues esta minera, Yanacocha, que está a cargo del proyecto minero Conga, tiene graves antecedentes de dañar a largo plazo fuentes de agua. En este caso, como se trae aquí a hilación en el tema, las lagunas que se encuentran dentro de ese proyecto minero, que tengo entendido son 4 o 5 lagunas, que tienen dentro de ellas minerales como oro, plata, cobre, y que se pretende, ¿no?, explotar. Referente al tema burocrático que hace mención a los ministerios, eh, según el estudio de impacto ambiental o EIA de este proyecto minero, este se ubicaría en la cabecera de las cuencas de los ríos Sendamal, que pertenece a Selendín, del río Chonta, que pertenece a la provincia de Cajamarca, y el río Yaucano, que pertenece a Bambamarca, afectando directamente 4 lagunas que en conjunto constituyen 34 hectáreas de agua, así como 682 manantiales, 102 captaciones de agua para consumo humano y 18 canales de riego. ¿Qué sucede con este estudio de impacto ambiental? Eh, Desde que fue presentado al Ministerio del Ambiente, este proyecto ambiental solo le tomó al ministerio 10 meses en ser aprobado. O sea, prácticamente fue express. Si para realizar un puente, por ejemplo, un puente sobre el río Rímac, un estudio de impacto ambiental demora prácticamente 1 año y medio en ser revisado, observado y finalmente aprobado, vemos que aquí para un proyecto minero tan grande como es el de Conga, le bastó al Ministerio del Ambiente 10 meses en aprobar el estudio de impacto ambiental. Esto claramente no fue del agrado de la población celendina, porque se dio una aprobación muy rápida y no tuvo observaciones, no tuvo ningún, ¿cómo se diría? No tuvo consulta previa, bueno, dentro del estudio de impacto ambiental no se consultó a la población, entonces no hubo una encuesta social, por así decirlo, una consulta social hacia las comunidades, comuneros, pobladores y gente que vive en la zona, ¿no? Simplemente fueron los ingenieros, hicieron sus estudios, hicieron redactaron el informe, se presentó y listo, ¿no? No se desarrolló más. Y eso es lo que a nosotros, como celendinos, nos molesta. Y lo peor de todo es que se afecta directamente los recursos hídricos. Por ejemplo, estas lagunas se ubican en cabeceras de cuenca. ¿Qué son cabeceras de cuenca? Las cabeceras de cuenca son como unos manantiales que se encuentran en las alturas, en las jalcas, donde nace el agua, donde están los famosos puquios, donde están los ojos de agua que se llaman de esa manera, ¿no?, coloquialmente hablando. Entonces, directamente este proyecto minero afectaría hacia esos manantiales, hacia esos ojos de agua, y no habría un control, por así decirlo. Y claro, si los restos de material corrosivo, de material minero que se desperdicia, afectaría directamente todas esas fuentes de agua. Y la población que en esa zona, como es Jalca, es de mucha altura, mayormente se dedica a la ganadería, pues
esa agua intoxicaría, envenenaría por completo a todos los animales y a las chacras, terrenos, cultivos de toda esa población. Ya. Me ha sorprendido el tema de que no, dentro del estudio de impacto ambiental, no hubo una encuesta social. Y bueno, eso también era una de mis dudas porque la verdad como que a veces no cuadraba el tema de que si supuestamente se ha preguntado a la población, o se ha preguntado pues a los comuneros, a las personas que iban a ser afectadas tras este proyecto, el por qué se habían levantado, ¿no? ¿Por qué tantas marchas? Y el tema de las lagunas es algo muy importante porque abarca, bueno, de por sí el proyecto abarcaba destrucción de 5 lagunas y como recompensa o a cambio daban a la población 4 reservorios de agua. Entonces, otra de mis preguntas es, ¿qué tan grande era la posibilidad de que esos 4 reservorios sean tan eficientes o cumplan la misma función que esas 5 lagunas? Porque no solamente era destrucción de 5 lagunas, sino también que esas 5 lagunas que iban a afectar, iba a afectar a 21 lagunas más. Entonces, como que sí es muy grande el contraste. Entonces, respecto a los reservorios, ¿qué tan grande era la posibilidad de que cumplan la misma función que las lagunas? Ninguna. A corto plazo hubiesen funcionado, a corto plazo, pero bueno, si yo hablo a corto plazo, te hablaré de 1 año, 2 años, máximo 3 hasta 5. Pero si hablamos de un funcionamiento de estos reservorios a largo plazo, es decir, por décadas, todo se iba a secar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo alimentar una laguna donde el agua nace más arriba y donde nace también del subsuelo, de los acueductos, a alimentar un reservorio. Es como si nosotros tuviésemos una casa de campo y construimos una piscina. ¿Esa piscina se va a llenar sola? No, tenemos que llevar agua mediante tuberías, mediante mangueras, mediante un sistema de drenaje para que alimente esa piscina que queremos tener, para que se llene y podamos disfrutar. Lo mismo sucedería con estos reservorios. Se necesita que eh, un sistema lo alimente de manera constante, de manera permanente. Sin embargo, cuando se atenta contra estas lagunas, cuando se quiere trasladar, mejor dicho, el agua de estas lagunas a los reservorios para explotar cada una de ellas y sacar los minerales, se está atentando también con lo que hay debajo de la tierra y con lo que hay más arriba, con los manantiales, con los puquios, con los ojos de agua que alimentan y hacen que estas lagunas estén llenas, estén funcionando. Y claro, como nuestra geografía es tan irregular, todos estos manantiales que vienen desde arriba alimentan la laguna que se encuentra por aquí abajito, y si esto desaparece, pues esa agua que cae y que nace del subsuelo se secaría. Y también los sistemas de regadío, los canales, los 682 manantiales, las 102 captaciones de agua, los 18 canales de riego, se verían afectados. ¿Por qué? Porque obviamente eh, se estarían contaminando, o el agua que se lleva por ahí se estaría contaminando con los relaves mineros que propiamente son generados con la mina. Y claro, ahondando un poco más al tema de los conflictos, de por qué la gente se levantó, más que todo, la gente en ese momento salió a las calles porque el presidente de esos años, bueno, era la gestión de Ollanta Humala, eh, un gran porcentaje de la población cajamarquina votó por Ollanta Humala. ¿Pero por qué votó por él? ¿Porque era de izquierda? No. Porque para ganar la presidencia, para ganar en la segunda vuelta a Keiko Fujimori, Ollanta Humala le dijo al pueblo de Cajamarca que si habría que decidir entre
el agua y el oro, el agua iba a ser prioridad. Sin embargo, Humala llegó a la presidencia y viabilizó que se desarrolle este proyecto minero. La gente lo sintió como una traición, se molestó y salió a las calles a defender el agua de estas lagunas, a defender sus lagunas y a ir en contra del discurso del presidente de ese entonces, ¿no? De Ollanta Humala. Claro, y es ahí donde nace la frase agua sí, oro no, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esta frase para la población de Selendín? Eh, la respuesta es lógica, es obvia. 100%, bueno, no el 100% de la población de Selendín, pero sí gran parte de la población de Selendín prefiere el agua. Y, y creo que si todos nosotros nos vemos amenazados por un proyecto que atenta nuestra salud, que atentaría a la salud pública y que atentaría a nuestro único recurso hídrico, pues todos nosotros eh, iríamos en contra de ese proyecto por defender lo que nos da vida, ¿no? Y no solamente lo que nos da vida a las personas, sino también lo que nos da vida eh, como selendinos a nuestro ganado, a nuestras chacras, nuestros terrenos, nuestros campos, nuestros pastizales para que se alimente nuestro ganado. Entonces, la gente de Selendín siempre vamos a defender el agua por encima de, de los proyectos mineros. No quiere decir que seamos antimineros. Nosotros queremos minería responsable, minería que se practique de manera eficiente, que no contamine. Porque todos nosotros sabemos y somos conscientes que la minería genera bonanza, genera riqueza para todos. Pero si esta minería se practica mal y contamina, pues entonces ahí las cosas cambian. La gente de Selendín se levantó también porque esa minería iba a atentar directamente contra, eh, contra el agua prácticamente y después cómo viven, las siguientes generaciones. El proyecto minero pues estaría ahí unos 20 años, 30 años y después qué, las próximas generaciones cajamarquinas, celendinas, bambamarquinas, cajabambinas, ¿de qué van a vivir? Bueno, aquí es un punto muy bien claro, la verdad. Es muy interesante todo lo que me cuentas, porque como te dije al inicio, bueno, antes que iniciáramos la entrevista, a la hora de buscar información en internet no se cuentan estos detalles, ¿no? Normalmente cuentan la parte del ministerio, cuentan la parte de lo que el gobierno pues planteaba y no se cuenta mucho la parte de cómo la población recibió. Y es ahí donde entra el tema de la marcha Conga Nova. Creo que es una marcha muy grande, ha marcado dentro de la historia de Cajamarca, sobre todo el pueblo de Selendín, y quería consultarte cómo es que el pueblo recuerda esta marcha, porque pues en Lima han habido muchas marchas, ¿no? Bueno, en el Perú, como la marcha que tuvimos el año pasado contra el gobierno de Manuel Merino, la marcha de los Cuatro Suyos, que han sido marchas muy grandes que pues la población realmente lo recuerda, ¿no? Entonces, ¿cómo recuerda la población de Selendín la marcha Conga Nova? Fue un evento histórico, fue un evento donde todos los celendinos que participaron llevan con bastante orgullo porque se logró el objetivo de paralizar el proyecto minero y fue una marcha que llegó hasta Lima, fue una marcha que comenzó en Selendín y la magnitud fue tanta que terminó llegando a Lima. En Lima se llevó a una marcha en favor del agua, la marcha Conga Nova. Bueno, yo recuerdo que sí participé, estaba pequeño, tenía 12, 13 años, cuando esa marcha a favor del agua se desarrolló aquí en Lima y vino gente, vinieron ronderos, vinieron comuneros, vinieron paisanos de Selendín, de Bambamarca, de Cajamarca, de distritos de cada una de estas provincias, como La Encañada, como Oxamarca, como Guasmín, vinieron mucha gente. Pero claro, el núcleo central fue la provincia de Selendín, la plaza de armas de Selendín. Fue un momento de mucha
eh, de mucha tristeza porque hubieron muchos fallecidos, mucha gente murió, muchísimos heridos y claro que eso no se, esas mismas imágenes de Selendín no se trasladaron a Lima, gracias a Dios no hubo un enfrentamiento como tal en Lima, pero estas marchas, estos enfrentamientos no fueron de 1 o 2 días, fueron de varias semanas. Hubo un estado de emergencia en Selendín que llevó a la militarización de la provincia. Fueron muchos miembros del ejército, fueron muchos policías para garantizar, entre comillas, la tranquilidad y la paz, pero lo que más hacían era avivar la cólera y, este, y, y el odio que en ese momento sentía la gente de Selendín, ¿no? Entonces, se recuerda a la marcha de Conganova como una marcha histórica y se logró el objetivo, ¿no? Como te digo, de paralizar este conflicto minero. Y lo que más daba cólera es que entre mismos paisanos, entre mismos cajamarquinos, entre mismos selendinos, policías y civiles, se iban matando, se iban golpeando, se iban baleando. Eh, Gracias a Dios, dentro de mi familia, que en ese entonces vivía en Selendín, no hubo ningún herido, pero sí fuimos bastante activos en manifestarnos y en protestar, ¿no? En hacer que nuestra voz se escuche y se escuchó. Es increíble porque tú me contabas al inicio, bueno, acabas de contar lo que cuando sucedió todo este tema tenías 12 años, 11 años. Bueno, en ese entonces yo tenía 7, 8 años. Sinceramente no me acuerdo que haya habido una marcha pues acá en Lima, pero me sorprende porque con tan corta edad, aún así fuiste a marchar, fuiste a defender los derechos de las personas, a defender el agua. Y bueno, otra curiosidad que se me acaba de venir es si es que también habían niños, porque normalmente en las marchas encuentras personas adultas, personas jóvenes, mayores de 18 o 17, 16, que, o sea, entienden la importancia de la marcha, ¿no? Entienden la finalidad de la marcha, pero tú aún así con 12 años entendiste todo ese tema, entendiste el proyecto y aún así fuiste a marchar. También encontraste otros niños, ¿cómo fue el tema de la concientización a los niños, a los jóvenes, dentro de todo este tema de Ponga no va? Sí. Bueno, cuando explotó el conflicto como tal, y cuando hablo de que el conflicto explotó, pues me refiero a esas marchas que terminaron con heridos, con muertos. Yo no me encontraba en Selendín. Yo tuve la oportunidad, como te comenté al inicio, de poder visitar las lagunas, la Laguna Azul, la Laguna del Perol, que son las lagunas en mención dentro de este proyecto. Y en ese entonces, esta oportunidad de conocer el campamento minero, las comunidades que se encontraban alrededor de estas lagunas y dentro de la zona del que el proyecto abarca como tal, pues me la dio mi tía Jackie Vilches. Ella en ese entonces era regidora por la municipalidad de Selendín, ¿no? La municipalidad provincial. Entonces, el alcalde de ese periodo, de esos años, pues le encomendó a ella el trabajo de reunirse con la minera y con las comunidades, ¿no? Entablar una pequeña mesa de diálogo para ver qué era lo que sucedía y en ningún momento se pensó que iba a explotar como explotó este conflicto, ¿no? Entonces yo recuerdo que tenía 11 años, 10, 11 años en ese entonces, antes que el proyecto, el conflicto explote como tal, tenía esa edad y llegué, recuerdo que llegué primero al campamento de Yanacocha del proyecto minero. Nos recibió la gente de la mina, bastante amables, nos llevaron a un salón a explicarnos cómo se desarrollaba el proyecto. Y claro, yo tenía 10 11 años, pues un niño
de ese entonces pues no le daría tanta importancia, ¿no? Pero a mí me llamó bastante la atención. Incluso me vieron súper niño y me invitaron a pasar a una sala de juegos, ¿no? Donde tenían videojuegos, esos tipo billar, mesita de fútbol, etcétera, ¿no? Como para que yo me distraiga ahí. Pero no me llamó tanto la atención, prefería estar ahí reunido junto, acompañando a mi tía y escuchar las opiniones, ¿no? Que daba la mina. Luego salimos y escuchamos a la población sobre sus quejas y ya en ese momento se habían asentado en cada una de las lagunas los famosos guardianes de las lagunas, que eran ronderos y comuneros de esas zonas que habían instalado sus chocitas, carpitas, chocitas de paja en cada una de las lagunas y estaban ahí como guardianes, vigilantes todo el día, imposibilitando que lleguen a las lagunas la maquinaria, los ingenieros, etcétera, ¿no? Y si en las marchas me encontré con gente de mi edad, pues no. De hecho, en las marchas que yo participé, que fueron las marchas en Lima, participé con mi familia, con mis primos, que en ese entonces estaban en la universidad, hoy ya son profesionales. Participé también con mi mamá, con sus hermanos, mis tíos, pero ver a chicos de mi edad, de 10 11 años, pues no pude ver. En Lima, claro. En Cajamarca, en el mismo Celendín, en la misma plaza de Celendín, cuando se desarrollaban estas marchas, eh, participaban más que todo adultos, jóvenes. Se veía participación de niños en las marchas que eran por las lagunas, porque obviamente la gente del campo, de las zonas rurales que vive cerca de estas lagunas, no tiene con quién dejar a sus hijos, entonces tienen que llevarlos a cualquier lugar que ellos vayan. Y hubo muchos niños en estos enfrentamientos que resultaron heridos, heridos con perdigones, que tuvieron problemas respiratorios a causa de las bombas lacrimógenas. Entonces también hubo muchas mujeres embarazadas que recibieron perdigones, que fueron baleadas, que les afectó las bombas lacrimógenas, pero como te digo, fue algo que pudo haberse evitado. Fue algo que no debió llegar a ese extremo. Durante muchas veces la situación se le salió de las manos a la policía y su último recurso era utilizar las armas letales, ¿no? Sí, no, por lo que me comentas, creo que sí se pudo evitar desde un inicio. Y algo que me llamó la atención fue el tema de que cuando ya estaban conversando acerca de ello, ya habían ronderos, los guardianes de las lagunas, pues en la laguna tanto el Perol como la Laguna Azul. Entonces, ¿cuál es la importancia de las lagunas aparte del brindar agua, no? Hay otra importancia, tal vez una importancia relacionada a la cosmovisión andina. ¿Me podrías comentar un poco más acerca de ello? Sí, bueno, respecto a la cosmovisión andina, más allá de la importancia que le da esta gente a priorizar su recurso hídrico que estas lagunas le brindan, existen historias de la laguna del Perol, existen historias de la laguna Azul, de las lagunas que se encuentran ahí dentro de esta zona de conflicto que abarca el proyecto minero, pero no tengo, bueno, las escuché en ese entonces, pero no tengo recuerdos claros de las historias de cada una, pero cada laguna tiene su propia historia y es esa misma cosmovisión andina que tú señalas, Mabe, que hace que también se quiera cuidar, proteger y salvaguardar la integridad de cada uno de estos recursos hídricos. Muchas gracias. Bueno, pasando a la siguiente pregunta. Hablábamos hace un rato acerca de la marcha Conga Nova y cómo recuerda, allá, si bien es cierto, gracias a la marcha el proyecto fue paralizado, pero aún así había noticias tanto del 2019, 2020,
que hablaban sobre un posible regreso de este proyecto minero. Actualmente, pues ya a finales de 2021, ¿cuál es la posibilidad o la probabilidad de que se vuelva a poner este proyecto en marcha? No podríamos hablar de probabilidades porque hasta donde yo tengo entendido, no han habido nuevos estudios. De repente me estoy equivocando, pero hasta donde tengo conocimiento, no han habido nuevas propuestas por parte de la mina hacia la población de Selendín, no ha habido un nuevo estudio. Hasta donde yo tengo entendido, puedo equivocarme, pero hasta donde tengo entendido, como te menciono, no hay eh, nuevas ofertas para que la población de Selendín escuche y ver si esta, este proyecto se podría retomar. Y como te digo, la gente de Selendín no es antiminera, la gente de Selendín simplemente cuida y protege el agua que les da vida a todas estas familias, a todas estas personas. Y nosotros sí queremos minería, pero queremos una minería responsable, una minería que no atente contra la salud pública, una minería que no contamine y una minería que sea 50-50, ¿no? Pero 50-50, 50 en favor de la empresa minera y 50 en favor de la población. No me refiero a lo económico, me refiero en general, ¿no? Y cuando hablo en general, pues abarca el tema ambiental, abarca el tema económico, el tema social, el tema político, el tema cultural, ¿no? Debe ser un ganar-ganar tanto para la compañía minera como también para la sociedad, la población y el Estado peruano. Claro, si bien es cierto, como comentábamos al inicio, no se nota, bueno, se nota que hubo una preocupación más por el tema económico que por los demás aspectos, no tanto el tema ambiental, el social, y pues todo este conflicto llegó hasta la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que pues, para que llegue a esa entidad sí ha tenido que ser muy grave. Entonces, desde tu punto de vista, ¿qué derechos se violaron como para que llegue a esa entidad, ¿no? ¿Qué derechos se violaron durante todo este conflicto? Eh, durante este conflicto se atentó contra el derecho a la protesta, el derecho a la marcha, a la libertad de expresión, ya que, bueno, la misma represión policial y militar que se salió de las manos generaron muchos heridos, muchos muertos, se atentó contra la libertad de expresión, hubo muchos dirigentes eh, ambientalistas que fueron eh, torturados, que fueron heridos, que fueron lastimados, otros desaparecieron, no sabemos qué han sido de ellos. Te comento, por ejemplo, el caso de el ex padre Marco Arana, que es un dirigente ambientalista, en ese entonces fue un dirigente ambientalista, y hubo un episodio que él tuvo en la Plaza de Armas de Cajamarca. Él se encontraba sentado en una de las banquitas de la Plaza de Armas de Cajamarca con un cartel que colgaba de su cuello que decía agua sí, oro no. Y él se encontraba con ese cartel sentado en la Plaza de Armas, ¿no? Y de pronto llega la policía, llegan 4 o 5 efectivos policiales y le dicen que se retire. Y claro, él simplemente se estaba expresando con su cartel. Y la policía que hizo, pues lo reprimió, lo golpeó, lo llevó detenido y estuvo como una semana, tengo entendido, eh, estuvo, bueno, en la comisaría, ¿no? De ese sector. Luego él salió y dio sus declaraciones, pues, ¿no? Que la misma policía lo maltrató, lo humilló y le hicieron bastante daño físico y psicológico a esta persona, ¿no? Al ex padre Marco Arana, que el año pasado, bueno, este año
se presentó también a la presidencia de la República. Y bueno, no ganó. Ya. Me da risa el último. Ya. Acerca de los testimonios, el tema de Marco Arana creo que no es el único, ¿no? Porque también está el testimonio de Delcio Hernández y Máxima Acuña. ¿Conoces algunos otros testimonios o nos podrías comentar acerca de los más conocidos? Creo que el más conocido es el de Máxima Acuña. Máxima Acuña es una comunera que vive dentro de la zona de conflicto en cuestión. Ella tiene grandes hectáreas de terrenos donde cría sus ganados, donde siembra diferentes productos como tubérculos, etcétera, etcétera. Y Máxima Acuña es una de las personas que se opuso a vender sus terrenos como tal. La misma empresa minera, Yanacocha, le ofrecía dinero para comprarle esas hectáreas de terreno, para que ella desaloje, se vaya de ese lugar y la misma minera eh, pueda, bueno, pues no, expropiar esos terrenos y explotarlos. Y claro, Máxima Acuña no aceptó, no se vendió y la misma mina incluso reprimió a ella y a su propia familia. Quisieron desalojarlos por la fuerza. Fue entonces que Máxima Acuña denunció a nivel internacional también con ayuda de Mirta Vázquez, quien es ahora presidenta del Consejo de Ministros. En ese entonces era una defensora ambiental, abogada, y ayudó a Máxima Acuña a dar a conocer su caso a nivel mundial, ¿no? Es entonces que Máxima Acuña, hace unos años, en el 2016, 17 o 2015, por ese rango de tiempo, ganó el premio Globman como una líder ambientalista por defender, eh, por defender el agua, ¿no? Por defender la vida y por defender el medio ambiente. Y hasta donde tengo entendido también los procesos judiciales que el proyecto, bueno, que la empresa Yanacocha le generó a Máxima, han salido en favor de ella, ¿no? En favor de Máxima Acuña hasta el momento. Entonces, no hay un argumento sólido para que estos juicios los haya podido ganar la empresa minera y la despojen de todo lo que ella tiene ahí. Y claro, muchas personas dijeron, pero hubiese aceptado, se hubiese evitado problemas, etcétera. Y el problema aquí es que muchas de estas personas, por no decir todas o la mayoría, no tienen estudios primarios, no tienen estudios secundarios y muchos de ellos no saben qué hacer con el dinero. Muchos de ellos eh, viven de su ganado, viven de sus cultivos, son autosostenibles estas familias y si tú les das dinero, pues no saben qué hacer con ellos. No saben qué hacer con el dinero porque no tienen una educación financiera o no tienen eh, una visión a largo plazo de qué hacer con este dinero. Entonces, si nos ponemos del lado de la gente del campo, eh, es bastante comprensible que Máxima Acuña pues no haya aceptado el dinero que la minera les ofrecía. Y tampoco es justificado el accionar de la empresa minera en mandar a los policías a desalojar a esta señora, ¿no? Ese es otro punto delicado de tocar. ¿Qué hace la policía defendiendo a la empresa minera de la población civil? O sea, la policía está ahí para impartir justicia, no está ahí para reprimir, está para salvaguardar el orden público. Y salvaguardar el orden público no significa represión violenta, ¿sí? Y bueno,
el poderío de la minera en ese entonces era tal que incluso pagaba a los policías en sus días de Franco para que cuiden, para que le den seguridad, pues, ¿no? A- al campamento minero, etcétera. Lo cual por ley está prohibido. Está prohibido que empresas privadas contraten policías para que vayan uniformados a cuidar sus campamentos, etcétera. Eso no es legal. Recién me entero todo este tema, incluso de que está prohibido de que pues empresas privadas contraten a policías. Y creo que si han llegado hasta tal punto, como tú decías, es por cuidar todo este tema, ¿no? Para que el proyecto se pueda dar, puesto que iba a traer un fuerte impacto económico a la población. Incluso universidades como la San Marcos y la Católica han estudiado todo este tema del conflicto, el proyecto minero, y todas llegan a la conclusión de que iba a dar un impacto económico positivo, ¿no? Iba a dar trabajo para la población, iba a ser de Selendín que sea una ciudad o una provincia que explore mayor el tema económico, que crezca económicamente. Sin embargo, también, así como tiene su aspecto positivo en el tema económico, como ya le hemos hablado durante toda esta entrevista, también estaba el aspecto negativo del impacto ambiental que iba a tener, y no es un impacto que duraba 2 años, 3 años, más, y es un impacto a largo plazo. Entonces, tocando también el tema de que la empresa minera llegó a tal punto de contratar policías. ¿Por qué crees que las entidades, el gobierno, todas las personas involucradas se preocupaban más por un impacto económico que por un impacto ambiental? ¿Por qué la necesidad de preocuparse por ello y no por el bienestar de la población? En, bueno, creo que en cada país, cada ciudad, cada pueblo, cada familia, siempre se prioriza lo económico, ¿no? Y entonces, es lógico, es bastante lógico que un gobierno eh, llame a la inversión privada en proyectos mineros. Es bastante lógico que la minería obviamente da riqueza, eh, pero no es una riqueza a largo plazo, no es una riqueza que sea sostenida en el tiempo. Es más que todo una riqueza temporal, podríamos llamarlo así, y, y si esta riqueza cae en manos que no son las adecuadas, pues eh, prácticamente no se generaría nada. Por ejemplo, el canon minero, que es un porcentaje de lo que produce la mina que va a municipalidades distritales y provinciales para obras públicas, muchas veces termina siendo desviado por la corrupción y no se llega a nada. Y siempre lo que se estima, lo que los estudios estiman, pueden ser ciertos, sí. Los estudios de estas universidades eran bastante ciertos y en cuanto al impacto positivo en el lado económico. Pero ese es el problema, que se prioriza lo económico, pero no se da tanta importancia a lo ambiental. No se da tanta importancia en escuchar a los puntos de vista de los actores que en este caso van a ser afectados en el tema ambiental. ¿Qué va a hacer un comunero con sus 100, 200 cabezas de ganado si no tiene agua limpia para alimentarlos? ¿De qué va a vivir? Claro, le van a dar dinero, pero si no lo saben administrar es lo mismo que nada. Pueden vivir bien 1 año, 2 años, 3 años, pero si de ahí se les acaba el dinero, ¿qué pasa con ellos? Entonces, creo yo que las políticas públicas para proyectos mineros, proyectos energéticos o de hidrocarburos tienen que ser enfocados en un ganar-ganar tanto para la población, para el Estado, como también para los proyectos mineros. Si solo se prioriza lo económico y no lo ambiental, pues estamos condenados
a deshacernos de todos los ecosistemas y de todo lo vivo, de todo lo verde que hay en nuestro alrededor. Vemos los casos de Lima, por ejemplo. La Costa Verde ha sido bastante eh, atropellada por el cemento. Muchas avenidas de Lima han sido atropelladas también por el cemento. Se han talado muchos árboles, por ejemplo, la ampliación de la avenida Javier Prado, que ha quitado áreas verdes por hacer un carril más en cada uno de los sentidos de la vía. Por ejemplo, en la gestión de Susana Villarán se propuso el proyecto Vía Parque Rímac, que era un proyecto que iba a darle una vista verde, una visión verde a todo el río Rímac, a las comunidades de Cantagallo que se encuentran por ahí, etcétera, etcétera. Y bueno, llegó Castañeda, no le continuó e hizo un bypass en 28 de julio con esos recursos que en vez de dar solución, generó más tráfico. Y así hay numerosos ejemplos donde se prioriza el cemento y se deja de lado los árboles, el medio ambiente, y, y no se dan soluciones a largo plazo, ¿no? Sí, creo que más están, bueno, siento que los gobiernos más están preocupados por levantar su país económicamente o que se industrialice, dejando de lado la riqueza que tiene el mismo país, porque Perú es un país muy diverso, muy biodiverso, que tiene recursos increíbles tanto en el tema ambiental como también en el tema social, ¿no? Tenemos un montón de culturas, un montón de lenguas, idiomas que por querer industrializar el país se pierde, se va perdiendo todo eso. ¿Cuántas lenguas se han perdido solamente porque se enseñan el español? ¿Cuántos profesores no saben hablar quechua o no tienen esa facilidad? Y es por ello que a veces no se llega a una buena educación en las zonas rurales, ¿no? Y así, entonces ya para culminar la entrevista, no sé si sigues ahí, ya No, sí, sí, sí. para culminar ya la entrevista, ¿crees que este proyecto, bueno, o todo el conflicto que ha sucedido, todo este proceso de la presentación del proyecto, las marchas, el cómo terminó todo ello, ha marcado dentro de la historia de Cajamarca, no solamente de Selendín, sino de toda la región Cajamarca? ¿Y crees que también ha marcado dentro de la historia de Perú o solamente en la región Cajamarca? Yo creo que el proyecto minero de Conga en ese entonces fue un ejemplo para todo el Perú de buscar una minería responsable y de evitar que se desarrollen proyectos mineros abusivos en zonas rurales. Gracias a, bueno, no gracias, sino como consecuencia de este proyecto minero, con el pasar de los años, hubieron más conflictos mineros. La gente del campo salió a protestar e ir en contra de la minería abusiva, explotadora, que contamina y que genera riqueza, pero que mata la vida, como por ejemplo Tía María, Las Bambas, Toromocho, etcétera, diferentes proyectos mineros que hay dentro del Perú y que han tenido sus conflictos porque obviamente son contaminantes. Y lo peor de todo es que estos proyectos mineros no son regulados por el Estado. Simplemente, bueno, la misma constitución, ya hablando más en términos políticos, la misma constitución permite que la empresa minera haga lo que quiera. Si bien es cierto, hay organismos gubernamentales, hay organismos, oficinas del Estado que, entre comillas, fiscalizan y o regulan, pero que simplemente son unos espectadores de lo que pasa, no están haciendo bien su trabajo, como es el caso de OEFA, quien es el nuevo organismo supervisor de, de
del medio ambiente, por así decirlo, que no fiscalizan, simplemente expectan, y si dan un veredicto, pues como que es como si su palabra no tuviese valor y los mismos proyectos mineros, las mismas mineras, pues hagan caso omiso a lo que OEFA recomienda o indica que hagan. Otra cosa, durante todos estos años, en el mismo Congreso ha promulgado leyes que han evitado que las empresas mineras tributen impuestos al Estado. Entonces, o sea, tienes un proyecto minero que contamina, que genera riqueza, pero que no comparte con el Estado, entonces, ¿de qué sociedad estamos hablando? Si se supone que los proyectos mineros son para generar riquezas y ser compartidas mediante los impuestos. Y lo que ha hecho el Congreso durante estos años es generar proyectos de ley que eviten que las empresas mineras tributen. Es por eso que hay muchas mineras que deben millones de dólares al Estado, a SUNAT, que no pagan impuestos, así como grandes empresas de telefonía y de otros, de hidrocarburos y de otros rubros que no tributan porque han sido beneficiados con estos proyectos de ley. Y eso es, bueno, lo que en su momento Pedro Castillo y el ministro de Economía, Pedro Franque, han solicitado que estas empresas paguen. Si estás aquí y estás generando ingresos y estás vendiendo estos minerales que extraes de nuestro país, pues tienes que pagar también tus impuestos. No es posible que estas empresas eh, extraigan, contaminen, hagan daño y que no paguen impuestos. O sea, es ilógico. ¿En qué mundo estamos? Muchas gracias, José, por tu tiempo, por la información brindada y pues a todas las personas que nos están viendo. Esperamos que les haya gustado la entrevista y realmente gracias por tocar temas delicados y pues el proyecto Conga, como ya se ha hablado, el proyecto minero Conga ha marcado de dentro la historia del país, sobre todo de Cajamarca en la provincia de Senendín. Y pues nada, realmente muchas gracias, estoy muy agradecida contigo y nos vemos en la próxima entrevista. Chao.